Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Antes que nada, mi voz de condolencia, mi solidaridad absoluta con la familia de don Álvaro Guerrero Yancy, que falleció en Cali. Para quienes no lo saben, fue gerente del América, presidente del América, siempre vinculado al cuadro americano, para toda su familia, para sus amigos y para aquellos que en el América compartieron con él. Mi solidaridad plena. Bueno, la campaña. Sí, empecemos con la campaña. Hágale. Yo sí creo que esa mentalidad, ese chip de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que en cierta manera funcionó, hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina, se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20 y cambiemos el chip. Ya esa de mentalidad ganadora se acabó, ahora es mentalidad campeona. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo. Claro, tenemos que retomar la mentalidad ganadora y la mentalidad campeona llegará como consecuencia. No les voy a cargar esa mochila. De mi parte no. ¿Que tienen la obligación de ser campeones del mundo? No. No. Si lo son, vamos de fiesta todos. Pero que sea ese el gravamen, no. No se puede convertir en un gravamen, que sea una ilusión, como la que tienen todos. Yo tengo mis favoritos, que son los favoritos de todos, los que han sido campeones del mundo. Hay unos que aspiran, sí, claro, con mayor obligación. Caso Marruecos, caso Portugal, y hay unos que podrían ser sorpresa, el caso nuestro. Noruega, Colombia, podrían ser una sorpresa. Pero que yo le vaya a cargar esa responsabilidad a la selección, no. Y más conociendo que nuestro jugador bajo presión no opera. Y que cuando más ruido hay es cuando peor le va. Entonces, mejor en puntitas de pies. ¿Ya? Tranquilos. Perfil bajo, todo tranquilo, no pasa nada. Para mí sería un gran mundial si llegamos a cuartos de final. Excelente mundial a cuartos de final. De ahí para allá ni hablar. Pero para atrás no. Para atrás sí no. Entonces, en cuanto a obligación se refiere, yo creo que unos cuartos de final está bien. En cuanto a obligación, no es que no se pueda ir más allá. Tengo que aclarar estas cosas porque yo sé que agua me moja. Tenemos muy buenos jugadores y todo va a depender de cómo lleguen nuestros jugadores. Ahora, lo de la exigencia de título, eso es para la próxima Copa América. Ahí sí tenemos que ir a muerte. ¿Qué? Jugamos una final, la perdemos. ¿Ya la han ganado un montón y nosotros solamente una vez por ahí hace 20 y pico de años? No. Eso es otra cosa. Bueno, a propósito de esto de mundial y listas y tal, yo no sé cómo sea la cosa por el vecindario, aunque me imagino que ustedes saben cómo es. Pero allá yo creo que Ancelotti sí cumple. Ancelotti lanzó una advertencia a Neymar. Y es Neymar. Si está al 100% físicamente, va. No al 80%. O sea que jugadores al 80% no llama. Que no vaya a ser como Reinaldo Rueda, creo que no. Que don Reinaldo nos dijo que el que no estuviera al 500% no venía a la selección y trajo jugadores al 20%. No, yo creo que Ancelotti sí cumple. Si está al 100% o al 100% físicamente, va. Si no, no. Al 80% no. Ya está advertido Neymar. ¿Cómo será la cosa aquí en el vecindario? Pues ustedes se imaginan.
Estoy viendo la página de Minnesota y no hay ninguna actualización en cuanto al tema James Rodríguez se refiere. La última actualización de la página del equipo tiene que ver con un defensor, Mateusz Kamet, eslovaco, que estaba en Polonia y lo cedieron ahora a su país, a Eslovaquia. Y hay una declaración del director deportivo, Khaled El-Hamed, que habla sobre el jugador. Está el calendario. Ellos arrancan ante el Austin, que también fue mencionado en su momento, ¿no? Para James. Arrancan el torneo el 21 de febrero. 21, estamos a 4. La cosa es que arregle rápido, pues, para que haga alguna pretemporada, por mínima que sea. Luego de local, jugará ante Cincinnati, febrero 28, 4:30 de la tarde. Uy, qué frío. Nieve y todo. Bueno, la cosa es que eso se cierre de una vez y acabamos con esa novela. En ese equipo hay 2 jugadores colombianos, Jefferson Díaz y Mauricio González. Deben ser muy buenos. Creería yo, no los he visto nunca. Hay 17 jugadores extranjeros en ese equipo. 17. 3 argentinos, 2 colombianos, un italiano, un austríaco, un sudafricano, un griego, un nacido en Guadalupe, guadalupano debe ser, un costarricense o tico, un alemán, un paraguayo, un panameño, un senegalés, uno de Nueva Zelanda y un canadiense. 17 jugadores tiene Minnesota extranjeros, de los cuales solamente 3 son internacionales. El resto no son internacionales. Los 3 internacionales, el de Nueva Zelanda, que tiene 37 años, el panameño, Carlos Harvey, de 26, y el griego, Triantis, que tiene 22. Son los 3 únicos internacionales, 17 extranjeros. ¡Qué barbaridad! La Torre de Babel. Hablan todos los idiomas. Italiano, alemán, español. ¡Qué barbaridad! Y me imagino que el canadiense también sabe hablar francés. Me imagino. Bueno, pero eso es mejor que nada. Eso es mejor que nada. Para que no nos desgastemos más. Carrascal. Tema Carrascal es este. Eso allá. A ver, esto que voy a decir me lo estoy imaginando. Llevan a Paquetá. Cuando un club se gasta 41, 42, 43, 45 millones y trae de Europa un jugador como Paquetá, es para que juegue. Yo me imagino que Carrascal, a quien le ha ido muy bien allá, hace la siguiente ecuación. Venga, yo aquí he sido campeón de todo, me ha ido muy bien. Ellos quieren sumar un jugador más, muy importante, que es Paquetá. Y a ver, venga, a mí me pueden garantizar la continuidad como titular del equipo. Pues sí, lo garantizará la condición. Si estoy jugando bien, sí, pero de todas maneras es Paquetá, es local, es de aquí, es de selección, cuesta un montón de plata. En cambio, me están negando la posibilidad de irme. Hubo una oferta de 20 millones de euros del Nápoles, que ya no podrá hacerse porque se cerró el libro de pases. Y digamos que eso generó cierta incertidumbre, por llamarle de alguna manera, en Jorge. Ahora, el que ofrece y ofreció ayer es Al-Ittihad. Al-Ittihad ofrece 20 millones de dólares, no de euros, era más lo de Nápoles. Y a Nápoles le dijeron que no, y era más.
Y ahora aparece Ittihad y de entrada Flamengo dice no. Y todavía va a multar al jugador porque el reglamento lo dice por lo de la expulsión el fin de semana. Hoy juegan. Hay cortocircuito. Les aseguro que hay cortocircuito. Conociendo el producto, hay cortocircuito. Llega Paquetá, lo expulsan, lo castigan por la expulsión, le niegan irse a Nápoles. Y ahora, ayer, el día que lo van a multar, le dicen que no al Ittihad. No debe estar nada contento, Jorge. Nada satisfecho. Ahora, él tiene que pensar algo. Tiene que pensar en que cualquier paso que dé es pensando en el Mundial. Claro, yo creo que él está pensando en el Mundial, en eso de qué estabilidad puede tener con la llegada de Paquetá. Él puede estar pensando en eso. En cambio, en el Ittihad va a tener continuidad, va a poder jugar. Pero igual no puede perder de vista, cumpliendo las obligaciones para con su patrón, el que sea, no puede perder de vista la continuidad de cara al Mundial. Entonces, ¿cuál es el estado de cosas? Al Ittihad ha ofrecido $20 millones ya por Carrascal. Flamengo dice no, por dos cosas, según manifestó ayer. Primero, porque ese jugador todavía no tiene techo, dicen ellos. Puede llegar mucho más alto y lo podemos vender más caro. Segundo, porque es que esa no es la tarifa. Nosotros estamos pidiendo mucho más que 20. Parece que para empezar a negociar, Flamengo pide 30. Los libros de pases ya en Europa están cerrados, salvo en Rusia. Quedan algunos en el caso de países árabes y MLS abiertos. A él no lo están echando, pero él siente que puede tener algún problema con la presencia de Paquetá. Contrario sensu, lo que le está pasando a John Arias. John Arias juega poco y apareció un equipo que ofrece por él. Palmeiras. La oferta de Palmeiras, que es lo último que ha salido, 25 millones de euros ofrece Palmeiras. Según Ben Jacobs, en su cuenta de X esta mañana, 25 millones. Primero, John es ídolo en Brasil. Segundo, ya estuvo en Río, ahora iría a San Pablo. Estuvo en un equipo grande, va a otro. Con participación internacional en Copa, campeones de todo, le pelean a Flamengo, le pelean a Corinthians, son protagonistas. John ya conoce el medio, no necesita adaptación y su experiencia europea le pudo haber enriquecido en muchas cosas, pero también le quitó protagonismo y continuidad. Y se necesita, pensando en el Mundial, pero primero pensando en él. Él no puede dejar de competir todos los días y más después de haber sido lo que fue en el Mundial. Es que fue uno de los 2, 3 mejores jugadores del Mundial de Clubes. Una exposición mediática y deportiva gigantesca. Y no se puede perder esa posibilidad. Entonces no tiene nada de raro que esos 25 millones seduzcan a esta gente europea del Volves, que igual se va a ir a la B, se va a ir al descenso. Lo que pasa es que en muchos casos hablar con los ingleses en esos términos económicos aparentemente muy grandes para nosotros no son lo suficientemente satisfactorios por las platas que ellos manejan allá. Pero también esto muestra el tamaño que ha en el último tramo, en el último tiempo, en el último año, el tamaño que ha tenido ya en cuanto a agrandarse, a agigantarse el mercado brasileño. Pero es una muy buena noticia en el fondo, si se concreta, porque John necesita jugar. Esta mañana, ojeando la prensa, claro que me faltó una cosita con relación a Minnesota. Ese equipo juega con 5 defensores. 5 defensores, un doble pivote, 2 extremos. Ahí cómo acomodarían a James, ¿o qué? Por la derecha,
si lo contratan, sería, ¿no? Porque es que juegan sin enlace. Ellos juegan sin enlace. Bueno, habrá que verlos, ¿no? Esto es lo que dice la data. Habrá que verlos. En muchos casos no coincide. Generalmente coincide, pero no en todos. Bueno, volviendo al tema de Falcao, esta mañana leyendo la prensa portuguesa, me encontré con un titular en Récord. Récord es uno de los más importantes, por no decir el más importante. Y el Récord decía confidencial, la tapa, confidencial. Y entonces empieza a contar un montón de internas de las negociaciones de los equipos, de Sporting, de Benfica, etc. Y aquí en un rengloncito abajo, en negro, dice: Falcao estuvo con un pie en Estrella Amadora. Entonces fui a las páginas interiores y me encontré evidentemente en la página número 3 la imagen de Falcao con la camiseta del Porto, jovencito, con vincha y todo porque tenía mucho pelo. Y la nota dice: Estrella Amadora tentó al Exporto. Falcao cerca de Reboleira. El delantero colombiano de 39 años pensó en volver a Portugal por el Mundial 2026. Les leo el texto, que es muy sencillo. Dice: uno de los acuerdos más extraordinarios que estuvo a punto de ocurrir este invierno fue el regreso de Radamel Falcao a Portugal. El delantero colombiano, próximo a cumplir 40 años, pasó varias semanas en conversaciones con Estrella Amadora, que incluso consideró ficharlo con libertad. El presidente del club Reboleira, Paulo Lopo, incluso consideró que Falcao sería una solución para el ataque y una palanca que permitiría a la Estrella proyectar su nombre a nivel mundial. Mientras que el exjugador de Porto, donde jugó del 2009 al 2011 con un total de 97 partidos, 72 goles, creía que en Portugal tendría suficientes minutos para ser incluido en la selección colombiana para el próximo Mundial. Sigo leyendo. Al final de un periodo de conversaciones, entre finales de diciembre y principios de enero, el Estrella decidió no proceder debido al esfuerzo financiero que requería y a las dudas sobre si a sus 40 años Falcao aún podría ser un jugador útil en la segunda mitad de la temporada. El asunto quedó sin resolver y lo cierto es que el futbolista terminó renovando su contrato con Millonarios, club colombiano, por 6 meses más, precisamente por el Mundial. ¿Qué tal? Tenía todo arreglado con Estrella Amadora. Finales de diciembre, comienzos de enero. El hombre se la rebuscaba por todas partes porque él tiene, todos tienen derecho a aspirar. Él tiene en mente el Mundial. ¿Por qué lo desecha Estrella Amadora? Por muy caro y porque cree que deportivamente al final no le va a dar lo que ellos necesitan. Estoy hablando del equipo 14 de la Liga Portuguesa. Ese es el lugar que tiene en la tabla. Pero fíjense, de pronto por ahí algo se había filtrado, pero en detalle no, que hoy deja ver este diario portugués. Récord está hoy en tapa. Bueno, he visto muchos análisis de el comienzo del profesor Bustos con Millonarios. Y no lo encasillen con los 3 centrales, ni con los 5 en defensa, ni los 5 en el medio. Les voy a mostrar un rápido recorrido de él en los 2 últimos partidos, uno de local, otro de visitante, en cuanto a estructura se refiere, con Olimpia y el último que jugó contra Melgar, el día que salió campeón, el día del 4-1, con Universitario. El profe Bustos
sí, en Universitario utilizó un dibujo de 3 centrales, 5 en el medio, con Ureña como único mediocentro. Y en Paraguay utilizó un dibujo diferente. O sea que no va a haber necesidad de una adaptación a un 3 inmediatamente llegando a Millonarios, porque maneja el 4. ¿Qué Millonarios tiene? Miren, partido contra Nacional de Paraguay con Olimpia el año pasado. Una estructura de 4 defensores, 3 centrocampistas, un cabeza de área y 3 hombres en ataque. Esa era la estructura que él tenía. Claro, escalonados los jugadores del medio y los 3 de arriba, extremos y un punta por el medio. La posición media de los jugadores indica que quien le jugaba por la derecha era Vargas, el número 14. Ese era el jugador lateral por derecha que se le movía. Y por izquierda era Facundo Zavala, el que se le movía. En ese partido, o en esos partidos, o en ese juego en particular, contra Nacional de Uruguay. Me hubiera gustado que mostraran la estructura del equipo completa, ¿no? Con los 4 del fondo, los 3 en el medio y los 3 arriba, en ese partido contra Nacional en condición de local. Exactamente, que lo están viendo ahora en Win. Eso, para que no nos salgamos de contexto. Entonces, por la derecha Vargas, por la izquierda Zavala. Los centrales hacían función de centrales. El 5 por derecha, tapándole la espalda al lateral, que era por esa zona, Barreto, y llenando toda la posición. Y por el otro lado jugaba el 22, central por izquierda, Capazo. O sea que trabajaba con 4 en el fondo, el profe, en condición de local. En condición de visitante, el último partido que hizo Olimpia fue contra Trinidense. Y contra Trinidense puso 4 en el fondo, 3 en el medio y 3 arriba, de la misma manera. Solo que en ese partido utilizó un triángulo en el medio, en posición media. La posición media de los jugadores era Cantero por izquierda, el 4. Por derecha estaba el 30 Morales con el recorrido de auxilio, de ataque y de defensa, de ida y vuelta, recorrido de 80, 90 metros de cada uno de los laterales marcadores. Central Capazo por izquierda, el 22, función de central. Y por derecha, el 5 Barreto, función de central. ¿Ok? Y en Universitario, sí, el dibujo de 5 que ahora se promueve y se promociona tanto en Colombia. Entonces, jugaba con 3 en el fondo, con Ureña adelante de la línea de 4, que es el 18 marcado en azul, los 5 del medio y un hombre de punta. Y era con carriles. El carril derecho Andipolo, que jugó en Millonarios, el 24. El carril izquierdo Carabalí, el 27. Y está el posicionamiento de Ureña como cabeza de área. Entonces, tranquilos, que tiene distintos dibujos, se maneja diferente, no hay ningún problema. Puede jugar con 3, puede jugar con 5, puede jugar con 5 en el medio, puede jugar con 3 en el medio, puede jugar con 4 en el fondo, puede tener salida con carriles, puede tener salida con laterales. Este es un dato muy importante. El próximo partido de Millonarios, que será el primero que él dirige en Bogotá, será el juego 400 de su carrera. Ha ganado 169, ha empatado 106, ha perdido 124 para un total de 399. Sus equipos han marcado 579 goles y han recibido 463. Esa es la hoja de ruta de Fabián Bustos. Y yo quiero mostrarles, así en un paneo largo de Transfer Market, ¿no?, el recorrido de los dibujos. En Olimpia, solamente en 3 partidos, contra General Caballero, contra Vélez Sarsfield y contra Cerro Porteño, utilizó el dibujo 5-4-1 o 3-4-3. El resto fueron dibujos de 4-3-3 y 4-4-2. Y en Universitario sí, ahí se ve, encuadrado en rojo, los últimos 14 partidos con su dibujo de 3-5-2 o 3-1-4-2. ¿Correcto? Para que tengan en cuenta que hay variedad y que no hay necesidad en este momento de correr. Bien, el patatal. Qué bien lo de la Dimayor ayer, ¿eh? Muy bien.
muy bien. Y aquí todo el mundo se sacrifica. Primero la Dimayor tenía que intervenir, intervino. Fenomenal. Listo, esos 3 partidos no se pueden hacer. Se quedaron con las ganas de cobrar el 12.4% por semejante cancha que en estos 4 días iban a meter 3 partidos y se iban a ganar una fortuna. Pero no, y listo. Perfecto. Mire todo lo que están sacrificando los clubes. Santa Fe, por ejemplo, va a tener que apiñar calendario. Nacional también va a tener que apiñar calendario. Millonarios también, porque son equipos que participan en competencia internacional. Van a tener que amontonar calendario. Y todo por un pésimo manejo que le han dado al campo del Campín. Pero entonces, mire, la Dimayor intervino, los clubes se sacrifican. Oye, ¿y por qué no sacrifican el concierto? Ustedes los que manejan, porque todo quedó aplazado hasta después del 28. ¿Y saben qué hay el 28? El 28 hay un concierto con media botella de guaro de entrada. Para todo el que llegue le dan media botella de guaro de entradita por el solo hecho de sentarse. A mí también me gusta esa música. ¿Por qué no sacrificamos ese concierto también? Qué lástima que no esté Jason Jiménez. Soy fan de Jason Jiménez. Que en paz descanse. Claro, el aventurero, porque la envidia, cuánto les debo. A mí me encanta esa música. Y ese concierto del 28 está lleno de todos los representantes de esa música que a mí también me gusta. Pero ¿y entonces por qué no sacrificamos ese concierto también? Asencia es que se llama. Sacrifiquemos ese concierto. Qué pena, me encanta esa música. Pero si los clubes sacrifican todo lo que están sacrificando, ¿por qué no sacrifican también el concierto del 28 y dejamos descansar esa gramilla de todo? De matrimonios, de visitas, de ágapes, de piñatas, de repichingas y de partidos de fútbol y de conciertos. Lo dejamos reposar un mes, cerramos la galla del 12.4 y dejamos que ese campo sea respetable para todo el mundo. Y el que llegue ahí con guaro o sin guaro, que la devuelva en las condiciones en las que se le entrega.